¿Qué tanto? No se sabe. Generalmente el embrioncito en esas situaciones lo que va a suceder es que va a morir algún tiempo después. Pueden ser horas, pueden ser tal vez días, porque no encuentra el ambiente ideal para poder seguir creciendo, ¿verdad? Pero dentro de ese proceso puede suceder que se trate de adherir a alguna asa intestinal, ¿verdad? Que pueda tratarse de adherir inclusive a los riñones, a donde caiga ese ovocito, bueno, en este caso ya embrión, puede tratar de adherirse, puede tratar de formar su placenta. Como ya les mencioné, lo más común es que muera en etapas muy tempranas, pero puede suceder que tenga el avance del desarrollo en el cual inclusive trate de formar membranas fetales y que esas membranas fetales se adhieran todavía más a alguna parte de la superficie de los intestinos. Vamos a pensar que va a ser más fácil en una asa intestinal y posteriormente va a morir, va a llegar el momento en el que muera. Sí, pero en ese proceso no podemos saber cuánto tiempo, y si se avanza un poco más en esa gestación ectópica, puede que después de que se presente la muerte del embrioncito, llegar a presentar algún sangrado importante, ¿no? Es lo mucho menos común que se pueden llegar a encontrar, ¿no? Todo eso son situaciones que no salen de lo común, pero es algo de lo que se pueden encontrar. En cuanto a la particularidad de esa apertura en la bolsa ovárica que se forma entre el mesovario y el mesosalpinx, ¿de acuerdo? Lo común es que se ha captado el óvulo por el tubo uterino, se de la fecundación normal en los tubos uterinos y continúe con su proceso a través del útero. Entonces, ahora, la conexión entre el tubo uterino, ¿verdad?, y su respectivo cuerno uterino, ¿verdad?, va a ser en el extremo caudal del tubo uterino y el extremo craneal del cuerno uterino. De tal manera que entonces ahora pasamos a ver entonces a el útero. Entonces, este mismo se extiende desde la unión uterotubárica hasta finalmente el cuello uterino o cervix. Algunas de las funciones principales que va a tener el útero, vamos a estar nombrando varias, estas son algunas, va a ser la de retener y nutrir el embrión, y lógicamente para que avance en vida ese mismo embrioncito y llegue a ser un feto durante toda la gestación, lo que dure esta misma gestación, que pueden ser 30 días, dependiendo de la especie, 32 días, 62 días, 114, 150, 340 días, dependiendo de la especie. Lo que dure la gestación va a mantener vivo el útero a ese producto, ¿de acuerdo? Para su estudio, el útero también lo podemos subdividir en dos grandes regiones. La primera, que es la que conecta con los tubos uterinos, son los cuernos. Estos mismos se continúan caudalmente con el cuerpo del útero. Y el pliegue del ligamento ancho que está sosteniendo a el útero se conoce como mesometrio, ¿de acuerdo? Ahí está el complemento de las extensiones del ligamento ancho que sujetan al aparato reproductor en la hembra. Aquí vemos un ligamento ancho, en el caso de la yegua. Aquí vemos todo esto, es acá ligamento ancho, todo esto aquí es ligamento ancho. Recuerden que ese ligamento ancho manda extensiones hacia el ovario. Los tubos uterinos aquí son difíciles de poder ubicar. Son estructuras muy, muy, muy delgaditas, que son difíciles de ver solamente, principalmente a través de esta foto, ¿verdad? Cuando se hace la disección de esta misma parte, el ligamento ancho,
se logra ver más fácilmente en vacas, ¿verdad? Pero están entremezclados en todo su mesosalpinx, ¿vale? Entonces ahí es donde se encuentra las diferentes partes que conforman a los pliegues del ligamento ancho, mesovario, mesosalpinx y mesometrio. La longitud de los cuernos uterinos es variable dependiendo de la especie, ¿verdad? Ahorita vamos a ver datos más cercanos, pero con estas imágenes lo que quiero demostrar es que los cuernos uterinos, ¿verdad?, generalmente están proyectados hacia la cavidad abdominal. Pueden estar también sobre el piso de la pelvis, pero ¿de qué va a depender? Principalmente de la edad de la hembra, de la especie, ¿verdad?, del número de partos que pueda tener la hembra. Generalmente cuando son hembras jóvenes que no hayan gestado, los cuernos uterinos los podemos encontrar en alguna sección del piso de la pelvis o ligeramente colgados hacia la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Es totalmente normal. En casos como el de la yegua, la longitud de los cuernos uterinos hacen que estos mismos estén proyectados hacia la cavidad abdominal, ¿verdad? Si se dan ustedes cuenta, no están enrollados, formando una especie de cuerno de carneros, como en el caso de los cuernos uterinos de la vaca, de ahí el nombre, ¿verdad?, de cuernos uterinos, porque forma una especie de cuernos. En el caso de la yegua no es tanto, ¿verdad? En el caso de la cerda, esos cuernos uterinos pueden llegar a ser tan largos, ¿verdad?, si ya tuvo varias gestaciones, que inclusive pueden estar en contacto con las asas intestinales, ¿verdad? Entonces puede ser difícil de lograr ubicarlos y los podemos confundir cuando estamos realizando la observación de esta región en un animal en su disección, ¿no? Pueden estar entremezclados entonces los cuernos uterinos con alguna asa intestinal por su longitud, y esto de la longitud va a ser mayor, por ejemplo, en esta especie, como en la cerda, derivado de que es una especie polítoca, ¿verdad? Y hacer una especie polítoca, los embriones tratan de ocupar el cuerno uterino respectivo, e inclusive algunos embriones pueden migrar hacia otro cuerno uterino. Si están en el derecho, pasar al izquierdo; si están en el izquierdo, pasar al derecho, ¿verdad?, para tratar de encontrar un lugar donde puedan llegar a sobrevivir, ¿verdad? Y entonces, para que logren adherirse, ¿verdad?, para que logren gestar esos productos de la fecundación, esos cuernos uterinos tienen que ser largos. Generalmente el cuerpo del útero en estos casos es relativamente pequeño, ¿vale? Bien, la longitud, como les había yo mencionado, es variable de 35 a 50 centímetros en el caso de la vaca, la cerda y la yegua. Depende de varios factores, de la edad, de número de partos de la hembra, ¿vale? Más largo, recuerden también, en el caso de la cerda y en el caso de la yegua. Aquí vamos a ver que el útero, en cuanto a su forma, hay varias clasificaciones, principalmente bipartido y bicornio, ¿de acuerdo? El útero bipartido se dice que lo poseen vaca, oveja y yegua, y se caracteriza porque tiene un tabique que separa los cuernos y el cuerpo, un cuerpo prominente. Esta clasificación está un poco en desuso. DICE ya nos da una clasificación más general, que es la de útero bicorne, ¿verdad? Pero pueden ustedes encontrarse dentro de la literatura, inclusive de la que yo les doy, estas dos clasificaciones, bipartido y bicorne. Para no confundirnos, lo vamos a dejar como bicorne. Ahorita le damos la descripción. Pero dentro de esta diapositiva también les quiero hacer mención sobre el ligamento
intercornual. En este caso, el ligamento intercornual es una estructura que precisamente es forma de ligamento que une al cuerno uterino derecho con el cuerno uterino izquierdo y que lo presenta el útero de la vaca. ¿Por qué hacer mención del ligamento intercorneal? Porque ese ligamento, creo que estaba en esta, ese ligamento que está uniendo a ambos cuernos hace que dé una apariencia de que toda esta región sea el cuerpo del útero. Si se dan ustedes cuenta, el cuerpo del útero, este sería un útero de vaca, ¿eh? Cuerpo del útero sería solamente esta región, pero al estar unidos los cuernos uterinos por el ligamento intercornual, asemeja externamente, obviamente, ¿verdad? Asemeja que el cuerpo del útero es toda esta región, entonces sería un cuerpo aparentemente prominente, grande, ¿verdad? Esa es la apariencia que le da. Otra importancia que tiene el ligamento intercornual es, por ejemplo, en algunas patologías, en las torsiones de útero. Generalmente la torsión uterina se presenta cuando el útero está gestante, ¿verdad? Y en el caso de la vaca, cuando se llega a presentar, también es poco común, ¿verdad? Pero puede suceder. Cuando se da esa torsión uterina del cuerno gestante, al darse esa torsión de un cuerno, vamos a decir que es el cuerno derecho el que sufre esa torsión, como está unido a su contraparte izquierda a través del ligamento intercornual, lo que va a suceder es que también va a haber una torsión del cuerno contrario, ¿verdad? Entonces es una afectación doble, aunque nada más esté gestante uno de ellos, ¿verdad? Principalmente, porque se sitúa ahí principalmente el producto de la gestación, puede llegar a afectar a su contraparte del cuerno, ¿vale? Entonces una doble afectación. La segunda clasificación del tipo de útero que les había mencionado sería el de bicorne, que está caracterizado por un pequeño cuerpo uterino y dos grandes cuernos uterinos, que se decía que tiene la cerda, la perra y la gata, ¿verdad? Esa clasificación, según DICE, ya está en desuso, ya, o sea, del bipartido y el bicorne. Y ya solamente DICE nos menciona que el útero en la mayoría de las especies de mamíferos domésticos tiene una clasificación únicamente como útero bicorne, ¿de acuerdo? ¿Existen otros tipos de útero? Sí, sí existen otros tipos de útero, ¿verdad? Existe el útero doble, y que en este caso consta también de dos cuernos uterinos, pero en este caso, esos dos cuernos uterinos, cada uno se continúa con su respectivo conducto cervical. Si recuerdan, en el anterior, era el cuerno uterino, el cuerpo del útero, y el cuerpo del útero se continúa con el cérvix. En el caso del útero doble, ¿verdad? El cuerno uterino se continúa de forma directa con el cérvix. ¿Qué especies lo poseen este tipo de útero? La rata, la coneja y el cobayo. Otra clasificación de útero sería el útero simple, que en este caso lo posee el humano, la mujer. Posee un cuerpo en forma de pera y la característica es que no presenta cuernos uterinos, solamente es un cuerpo prominente donde va a estar el producto de la fecundación, ¿verdad? Se va a dar ahí la inserción o la adhesión del embrión o los embriones, ¿de acuerdo? Entonces, en el humano se presenta el útero simple. Entonces, los tubos uterinos, ¿verdad?, que en el caso de la mujer se conocen como trompas de falopio, se continúan con el cuerpo del
útero, sin haber formado un cuerno uterino. Continuamos. De igual manera, la pared del útero va a tener una conformación muy similar a la que tienen los tubos uterinos. Desde los tubos uterinos, pasando por el cuerno uterino, por el cuerpo del útero, por el cérvix y por la vagina, van a estar conformados de una manera muy similar. ¿Qué quiere decir? Que todos poseen una serosa, todos poseen una muscular y todos poseen una mucosa, en mayor o menor medida desarrollada, pero poseen esas partes, la pared del aparato reproductor. Sin embargo, para el caso del útero, estas mismas partes tienen un nombre en particular, ¿verdad?, que los conocemos. En el caso de la serosa, que es la capa más externa, ¿verdad?, se conoce como perimetrio, ¿vale? La zona donde está adherido el ligamento ancho. Una capa más interna o muscular, que en este caso se llama miometrio. Y la siguiente, que es la capa interna, la que da hacia la luz del conducto, es la mucosa, que se conoce como endometrio. Son nombres en particulares y es conveniente nombrarlos como tal, endometrio, miometrio y perimetrio, porque tienen una importancia subyacente de acuerdo a las etapas fisiológicas que va a tener la hembra, ¿verdad? Es importante el endometrio porque es una parte secretora, ¿verdad? Es una mucosa secretora que principalmente en reproducción tiene su importancia en secretar hormonas, ¿verdad? Entonces es muy importante decir que el endometrio secreta hormonas, no así la mucosa de los tubos uterinos. Si decimos la mucosa del útero, se entendería ya directamente que es el endometrio. Si decimos que es la mucosa del aparato reproductor, pues puede ser la mucosa de los tubos uterinos o puede ser la mucosa del cérvix, etcétera, ¿no? Entonces, si decimos ya endometrio, ya sabemos que es la mucosa del útero, ya sean los cuernos o ya sea el cuerpo del útero. Y miometrio, pues la musculatura del mismo útero. La serosa del útero, ya habíamos mencionado, que se conoce como perimetrio. Sobre de esta va a llegar por extensión, una extensión del ligamento ancho. Ligamento ancho es lo que está aquí con el número 7, ¿vale? Ligamento ancho del útero, que se conoce como mesometrio, ¿verdad? Es un pliegue del ligamento ancho conocido como mesometrio, ¿vale?, que se adhiere al perimetrio del útero. Este sería entonces el útero, ¿sale? Entonces es una extensión del ligamento ancho que está sosteniendo al útero. Más internamente, ¿verdad?, ese había sido la serosa, encontramos a la muscular, y en este caso tiene una conformación un tanto particular, esa capa muscular del útero. Tiene una capa circular interna de músculo liso y tiene una capa externa longitudinal, ¿vale? ¿Por qué es particular? Porque esta conformación le permite que en algún momento dado, ¿verdad?, principalmente durante la gestación, que es cuando va a sufrir de hipertrofia e hiperplasia considerable esta parte de la pared del útero, que es el músculo, tiene que resistir al producto o a los productos de gestación. Tomen en cuenta que van a tener unos gramos hasta kilogramos de peso que soportar, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy resistente esa musculatura. Si fuera solamente una capa externa longitudinal y la interna también fuera longitudinal, sería muy fácil de que esa musculatura sufriera un desgarre, ¿verdad? Sencillamente porque no es tanto el peso que no va a poder
soportar. Les voy a abrir tantito mi cámara. Longitudinal sería algo así como esto. Entonces, hay una capa interna de músculo liso, circular, y una externa. Si ambas fueran longitudinales, estarían así entrelazadas. Pero como una es longitudinal y la otra es circular, no puedo hacer un círculo con mis dedos, pero imagínense que está una conformación como esta. Hace que si se desgarra una de las partes, por ejemplo esta parte, si se desgarra, la otra parte no se pueda desgarrar porque están entrepuestas, ¿de acuerdo? Entonces, esa conformación le da mucha firmeza, mucha resistencia para posteriormente cuando esté gestante la hembra, ¿verdad? Entonces, en la gestación va a crecer esa muscular, la puede hacer por hipertrofia, lo puede hacer por hiperplasia, ¿vale? Ya saben ustedes lo que es hipertrofia, ya saben ustedes lo que es hiperplasia. ¿Quién recuerda lo que es hipertrofia e hiperplasia? En hiperplasia es el aumento del número de células y pues en hipertrofia es cuando crece el tejido o el músculo en este caso. Ok, entonces, ¿verdad? Los miocitos, las células musculares tienen esos dos tipos de crecimiento. Muy bien, joven, gracias. Entonces, pueden crecer por el aumento del tamaño de la célula muscular, y pueden crecer por el aumento en el número de células musculares. Es ambos, ¿verdad? Entonces, recuerden que no todos los tejidos pueden tener ese tipo de crecimiento por hipertrofia e hiperplasia, ¿de acuerdo? Internamente, ya habíamos mencionado, puede poner su participación, por favor. Internamente, ya habíamos mencionado que tiene una capa de mucosa, una mucosa, ¿verdad? Que se conoce como endometrio. Ese endometrio tiene algunas particularidades. En algunas especies, ¿verdad? Va a tener una superficie irregular, ¿verdad? Principalmente para rumiantes, ya sea vaca, oveja, cabra. O sea, Armando ya lleva 2 participaciones. Ahí la separa para que se vean que son 2, porque si no, nomás voy a ver una. O bueno, yo la voy a tomar como una. Entonces, la separa para que no se vean como una. Entonces, esa irregularidad que se va a encontrar sobre esta superficie del útero va a estar dada principalmente por la presencia de carúnculas. Las carúnculas, ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva mucho más bonita, pero las carúnculas serían este puntilleo que alcanzamos a ver sobre la luz de los conductos, de los cuernos uterinos, el cuerpo del útero, ¿verdad? Esas son las llamadas carúnculas. Es un tejido glandular, va a ser secretorio. Esa secreción es muy importante para la reproducción porque sirve como un medio de transporte, como un medio de nutrientes para los espermatozoides, para los gametos en general, para el embrión en etapas de desarrollo embrionario temprano, principalmente cuando todavía no ha formado la placenta, ¿verdad? Se va a nutrir a partir de esas secreciones del tejido glandular el embrioncito, los embrioncitos en etapas de desarrollo embrionario muy temprano. Su vascularización y grosor del endometrio va a variar de acuerdo a la etapa fisiológica de la hembra, y esto hablando principalmente cuando la hembra ya pasó la pubertad y que empieza a ciclar y que puede llegar a quedar gestante. De tal manera que cuando la hembra se encuentra en la etapa del estro, recuerden que el estro sería la etapa de celo o calor, que lo conocemos de forma coloquial, el calor de la hembra o celo. ¿Ya? El nombre técnico sería
estro, la etapa del estro. Entonces, cuando la hembra está en estro, generalmente los tubos uterinos, los cuernos del útero, el útero en general, también el cérvix, tienen una mayor vascularización, ¿ya? Y hay un aumento ligero del tamaño, principalmente dado por edema. Hay un edema fisiológico totalmente normal por la influencia de los estrógenos durante la etapa del estro. Entonces, hay una mayor vascularización y hay un aumento de esa capa, un mayor grosor durante la etapa del estro. Generalmente esto no va a suceder ni en las otras etapas. Ciclo estral lo podemos dividir en 4 etapas o en 2 fases, pero la etapa que les estoy hablando principalmente va a ser en la del estro. Como es un tejido glandular,